Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Johanna, por la invitación. Siempre contento. Disfrutamos estos espacios porque son los espacios donde nosotros hablamos de lo que nos gusta. Así es. Entonces, hoy vamos a hablar de números complejos. Básicamente voy a hablar de la experiencia que se tiene en el CIE y por qué enseñamos números complejos en octavo grado y no en décimo, como lo dice el DCNB. Entonces, para ello voy a comenzar a hacer una pequeña exposición desde cómo se construye el conjunto de los números complejos partiendo de los números naturales. Y voy a dar una idea antes de comenzar. Fíjese, Johanna, que los estudiantes, los muchachos, a veces creen que las matemáticas vinieron a dar problemas. No resolverlos. Y no a resolverlos como usted y yo sí lo sabemos. Quiero Exacto. decirle a nuestro público que la matemática no viene a dar problemas. La matemática nace a raíz de que hay un problema. Y como hay un problema hay que resolverlo y se crea matemática alrededor de esto. Así es. Entonces vamos a comenzar con nuestra construcción de los números complejos. Vamos a hablar primero y vamos a partir de los números naturales. ¿Para qué sirven los números naturales? Bueno, sirven para contar, ¿no? Así es. El primer conjunto numérico es representado con una letra n y los elementos que lo conforman son estos, ¿no? Bien, luego nos hacemos una pregunta y planteamos el primer problema y decimos, bueno, ¿existirá un número natural tal que al ser sumado con 5 el resultado de 3? Entonces, los estudiantes empiezan a preguntarse, a pensar y ellos dicen, no, no existe un número natural que al ser sumado con 5 el resultado sea 3, porque la respuesta es negativo 2. Entonces surge nuestro segundo conjunto, que es el conjunto de los números enteros, pero vea, no se desechan los números naturales, sino que lo que se hace es que se toma esa idea que ya se tiene y se amplía al concepto del número negativo. Entonces de aquí podemos tomar una conclusión. Podemos decir que todos los números naturales son también enteros, pero hay enteros que no son números naturales. Entonces vamos a plantearnos el segundo problema. La segunda pregunta sería, ¿existe un número entero tal que al ser multiplicado con 3 el resultado de 2? Empezamos a preguntar, no lo hay. Así es. Por lo tanto, creamos un nuevo conjunto que es el que contiene las fracciones, porque la respuesta de ese ejercicio, dijimos, el problema, número multiplicado por 3, el resultado sea 2. 2. Entonces la respuesta sería 2 tercios, 2 ¿no? tercios. Correcto, que es una fracción. Entonces ya definimos el conjunto de los números racionales como el conjunto que contiene todas las fracciones, que a su vez estas fracciones nos van a llevar a lo que son los números decimales. Bien, entonces surge la siguiente interrogante, el siguiente problema que nos va a generar el siguiente conjunto. Bueno, lo podemos ver. ¿Qué pasa si tenemos un cuadrado cuyos lados miden 1? Y yo quiero medir su diagonal. Aquí voy a pedir que utilicemos nuestra imaginación. Entonces dibujemos un cuadrado en nuestra cabecita, que los lados midan 1. ¿Cuánto mediría la diagonal? Utilizaríamos el teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa, porque la diagonal es la hipotenusa de uno de los triángulos que se forma. Así. Y resulta ser que ese número es raíz cuadrada de 2. Y raíz cuadrada de 2, si nosotros sacamos en la calculadora, nos vamos a dar cuenta que es una expresión decimal que tiene las siguientes características. No es finita y tampoco periódica. Por lo tanto, no puede ser un número racional y se genera nuevo conjunto que sería el conjunto de los números irracionales. Entonces, ¿quiénes son los números irracionales? Bueno, expresiones decimales que no son ni finitas ni periódicas. Todas las raíces inexactas y también algunos números importantes en matemáticas como ser pi, el número de Euler, phi, que es el número de oro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya una vez conformado estos dos conjuntos, los racionales y los irracionales, dicho sea de paso, son disjuntos. Ningún número racional puede ser irracional y ningún irracional puede ser racional. Se construye el conjunto de los números reales, que es la unión de estos dos conjuntos, de los racionales y los irracionales. Hasta aquí nosotros hemos trabajado con los estudiantes en octavo. Entonces surge la siguiente pregunta, Johanna. ¿Qué pasa con aquellas raíces de números negativos? La raíz cuadrada de negativo 4, por ejemplo. Bueno, vayámonos al concepto o a la definición de raíz cuadrada. La raíz cuadrada hablemos de una que sí exista, de 9. De 9. Sería un número que multiplicado por sí mismo me dé 9. Entonces ahí decimos que es positivo 3 o negativo 3. Pero ¿qué pasa con la raíz cuadrada de negativo 4? No puede ser 2 porque me daría un positivo, ni menos 2 porque también me daría un positivo. Entonces surge esta situación para definir el conjunto de los números imaginarios. ¿Quiénes trabajaron en esto? Bueno, los grandes matemáticos trabajaron en ello.
dos de los más destacados, Leonhard Euler, y quien lo definió finalmente fue Gauss. Entonces se genera el nuevo conjunto, que es el conjunto de los números complejos, y lo podemos definir de dos maneras: la unión de los reales y los imaginarios, o todas las expresiones de la forma A más BI, donde A y B son números reales, e I es la unidad imaginaria, raíz cuadrada de menos 1. Y todo esto, profesor, me parece sumamente interesante porque existe algunas confusiones, como por ejemplo el concepto, o sea, es lo mismo número complejo que número imaginario. Realmente en este listado estamos viendo que, o sea, que hay una fusión en números complejos de todo el conjunto de los números reales, que abarcan los naturales, enteros, racionales e irracionales, o sea, que están los reales y los imaginarios. La combinación de estos dos conjuntos, porque estamos hablando de conjuntos, forma lo que es un nuevo conjunto de los números complejos. Correcto. Sí, hay confusión, y de hecho la gente dice, Sí. profe, pero imaginario, complejo. Complejo. Pero bueno, yo creo que ahorita más adelante vamos a mostrar un esquema donde vamos a clarificar de mejor manera lo que usted le acaba de decir, y podemos nosotros en un esquema mostrar cómo se ven los números complejos ya en una forma más detallada. Entonces vean, los números enteros se conforman por los enteros positivos, el cero y los negativos. Los enteros positivos pasarían a ser los mismos naturales. Luego los racionales, que contiene los enteros, las fracciones a su vez nos llevan a los decimales. Pero fracciones ¿de qué tipo? Bueno, los estudiantes estarán diciendo cuáles. Bueno, las que hemos aprendido en el aula, las propias, las impropias, Claro. y las mixtas. Números decimales, bueno, decimales ¿de qué tipo? Los finitos, los periódicos, ya sea puros o mixtos. Entonces, luego se ve ahí claramente que los números reales están conformados por los racionales y los irracionales, y finalmente tenemos los números complejos, que serían la combinación de los números, o más bien la unión de los números reales y los números imaginarios. Bien, ahora quisiera, Johanna, hablar de un poco de la experiencia. Nosotros, cuando usted y yo estudiamos, nos enseñaron los diagramas de Venn. Así es. Y nos enseñaron cómo se representarían los números reales y los números complejos con diagramas de Venn. Yo traje uno que tomé por ahí de la web, y entonces quisiera que lo analicemos. Ese sería el diagrama de Venn de los números complejos. Ahí se ve de manera visual cómo los naturales están dentro de los enteros en los racionales, los irracionales aparte porque son disjuntos. Sin embargo, en esa gráfica podemos ver que hay un espacio entre los racionales y los irracionales. Entonces ahí puede ser la pregunta, dice, profe, esos números que están ahí no son racionales, no son irracionales, pero son reales, ¿cuáles son? Y esa es la pequeña desventaja que yo le veo a este esquema. Entonces nosotros en el CIE hemos trabajado un esquema, una idea que me gustaría que la veamos, de un nuevo esquema donde ese problema se resuelve. Entonces, este es el diagrama que proponemos. Primero los naturales, luego los enteros, luego los racionales, irracionales. No debía haber espacio ahí, pero creo que la configuración de la computadora lo hace ver. Eso nos forma los reales. Tenemos tampoco debería haber espacio ahí, los imaginarios, y eso nos conforma finalmente los números complejos. Y este esquema sería ya una forma, digamos, más apegada a la realidad. Claro. Yo no lo he visto en algún otro lugar, no sé si alguien ya lo escribió antes, pero es una idea que nosotros planteamos y que los estudiantes trabajan. Incluso, Johanna, he traído uno de los trabajos que los estudiantes han hecho de este esquema que nosotros planteamos en el CIE, y me gustaría que lo mostráramos. Ahí se puede ver de manera más clara la idea. Vean, naturales, enteros, racionales. Si lo vemos, si lo ponemos así un poquito, aquí se puede ver, allá, aquí se puede ver que son los números reales. Yo creo que tenía que ser para... Los números reales están ubicados acá. Ahí sí. Los reales, que circunscriben los racionales y los irracionales, los imaginarios, que estarían a su costado, y finalmente el conjunto de números complejos. Entonces esa es una forma, digamos, en 3D de cómo ver este esquema, y a los estudiantes les queda muy claro. Fíjense, Johanna, les queda claro, y ellos logran diferenciar entonces cuáles son los imaginarios y cuáles serían los complejos. Los complejos. Pues
por aquí voy a dejar esto porque en realidad me parece sumamente interesante. Primero, que este material haya sido realizado por los estudiantes. Pensé que el profesor lo había realizado y lo había traído, pero no. Fue realizado por los estudiantes de 9º grado, ¿cierto? Ellos lo realizaron en octavo. En octavo, porque es en octavo donde abordamos esta temática. Genial. Y dos cosas que se deben rescatar, profesor. Creo que las matemáticas debe de ser basada en historia. ¿Por qué? Porque todo lo que usted nos contó de las situaciones que fueron generando los diferentes conjuntos han sido parte de la historia. Y esta historia es la que forja el origen de las matemáticas, y esos procesos históricos también nos hacen una fundamentación teórica y pedagógica para nuestra labor docente, definitivamente. Otra cuestión es, pues, los materiales didácticos para la comprensión de los problemas, y de igual forma ver la aplicación de lo que son los conjuntos de números complejos, porque primero debemos de llegar a la comprensión teórica, o sea, de comprender qué es lo que está sucediendo, por qué aprender los conjuntos, esta parte de 8º a 9º grado. Como ya mencionamos, el DCNB dice que debería de enseñarse hasta 10º, pero en en el Centro de Investigación Educativa aquí en la Universidad Pedagógica, pues hay una noción, hay una introducción al tema desde 8º grado, y es lo que nosotros en este momento pues venimos a sugerir a nuestros colegas docentes, de la enseñanza y la correcta comprensión de los conjuntos de los números, y en específico el conjunto de los números complejos. Sí, y es que hay un fin del por qué este tipo de números se enseñan ahorita. Y es que si nosotros esperamos hasta 10º grado para enseñar este tipo de números, limitamos en muchas otras partes de la enseñanza. Por ejemplo, no podemos trabajar en ecuaciones cuadráticas con números complejos, cuando las raíces salen negativas. Entonces, cuando nosotros hacemos esta introducción a este tema en 8º grado, la experiencia basada que tenemos en el CIE, pues permite ampliar todo lo demás, ampliar. Ahora, debo decir que trabajamos este conjunto con un menor grado de dificultad, eso sí yo debo decirlo. Lo retomamos en 8º grado, en 10º grado, perdón, pero en 8º grado lo que a nosotros nos interesa es que el alumno tenga clara la conceptualización de este conjunto numérico, y que pueda hacer operaciones básicas con ellos, con los números complejos, que dentro de poquito vamos a mostrarles, porque hemos traído 2 estrellas del CIE para que nos ayuden con esta parte, Johanna. Excelente, profesor. Y bueno, pues este ha sido nuestro segmento. Como ven, nos queda corto a veces este tiempo. Hay tanto que hablar, hay tanto que conversar y reflexionar sobre la enseñanza de las matemáticas, pero el segmento queda hasta aquí y nuestro programa del día de hoy ha concluido. Realmente agradecemos su sintonía y esperamos que estén con nosotros el próximo sábado, y no olviden que en este segmento de matemáticas prácticas vamos a tener estudiantes en nuestro próximo programa, así que no se lo pierdan. Nos vemos en la próxima. Matemáticas a tu alcance.